Bienvenido al Cuadre, su programa producido por Jugando Pelota Dura y Ferdinand Pérez. Llegamos al episodio número 7 y bien agradecido de todos los que nos están sintonizando y acceden a la plataforma digital de Jugando Pelota Dura. Muchas personas a través del canal de YouTube ven Jugando Pelota Dura los lunes y continúan sintonizando esta plataforma, viendo este programa y bien agradecido de todos ustedes. Ya llevamos 7 episodios y hemos hablado de geopolítica, hemos hablado de la Junta de Supervisión Fiscal, hemos hablado de recaudo, hemos hablado del presupuesto, pero hay un tema que la semana pasada ganó un poquito de notoriedad pública dentro de tanto que ha estado ocurriendo en el acontecer nacional, incluyendo en Estados Unidos y global, que es el programa del PAN, esa famosa tarjeta de la familia. Si me preguntan a mí, es uno de los programas más polarizantes que existen en Puerto Rico. Crean discursos de extremo a extremo, de personas que lo favorecen, de personas que lo resienten, de personas que lanzan duras críticas contra el programa del PAN y le asignan cierto grado de responsabilidad a los resultados económicos que ha tenido Puerto Rico en las pasadas décadas. Como todo en la vida, yo creo que las polarizaciones pues siempre causan de alguna manera una distorsión en lo que es la discusión y de alguna manera u otra le quita cierto peso a lo que es lo que debe ser una verdadera discusión. Y también considero que es un programa que a nivel político se ha quedado un poco simplón en la discusión pública, particularmente porque me llevo la sensación de que los políticos lo ven como un programa para mantener cautivo a una población y seguir apelando a esta población cautiva y capturar votos de distintas maneras. Y ni hablemos de la polarización en la discusión del estatus político de Puerto Rico, si Puerto Rico debe ser independiente, si Puerto Rico debe ser una república asociada, si Puerto Rico debe ser un estado de la nación norteamericana. Yo esperaría que esta discusión les ayude a ustedes a ver un poco los números, que lo vean desde mi perspectiva y que vean las propuestas que particularmente ha lanzado el comisionado residente en conjunto con el apoyo de la gobernadora de Puerto Rico para transicionar el programa y evolucionarlo de lo que es el PAN, en inglés por sus siglas SNAP, a esta ayuda suplementaria, el famoso SNAP, y cómo esto debe afectar a Puerto Rico. Comenzando con la discusión, la semana pasada el comisionado residente publicó y comunicó a Puerto Rico en conjunto con la gobernadora Jennifer González que presentaría o que presentó un proyecto que es el 5168 en la Cámara Federal, básicamente persiguiendo que Puerto Rico evolucione del programa del PAN al programa SNAP. Nosotros vamos a estar discutiendo qué representan esos cambios, pero de entrada sabemos que no va a ser una solución, una varita mágica, donde de un día al otro pues vamos a estar en un programa del PAN a un programa del SNAP. Hay estudios que señalan que toman cerca de 10 años. El mismo proyecto de ley pues habla de este periodo de transición, así que los efectos económicos que pueda tener la implementación de este tipo de programa en Puerto Rico pues va a tomar muchísimos años. Este proyecto pues naturalmente va a ser referido a un comité dentro del Congreso de los Estados Unidos para evaluación. Sin embargo, yo creo que no tan solo es una buena oportunidad para que el Congreso lo evalúe como lo ha tratado de evaluar por los pasados años. Yo formé parte del gobierno por cerca de 7 años, del 2017 al 2024, y tengo que decir que esto ha sido uno de los temas más discutidos y que más ha tratado de impulsar el gobierno estatal en la discusión de
del proceso legislativo en los Estados Unidos. Y se le adjudica mucha importancia y van a ver un poco más adelante por qué. Así que no es novel que se presenten proyectos de esta naturaleza, que se traten de discutir, aunque vemos que siempre queda fraguado en ese proceso legislativo y que no necesariamente tiene el refrendo de la clase política en los Estados Unidos. ¿Cuántas jurisdicciones tienen el programa de SNAP en vez del programa del PAN? Y están viendo en este mapa, casi arropado en su totalidad, gran parte de los programas de ayuda nutricional en los Estados Unidos utilizan el programa de SNAP en vez del PAN. Cerca solo de 3 jurisdicciones a nivel nacional, que es Puerto Rico, la Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, son las únicas que se han quedado en el sistema del PAN. El sistema del PAN es un sistema donde básicamente el gobierno federal envía unos fondos en bloque y la jurisdicción local pues viene obligada a establecer unas reglas en aprobación del Departamento de Agricultura Federal para repartir este dinero. Puerto Rico lo administra desde el 1982 aproximadamente con unos fondos federales y los gastos administrativos casi en su mayoría pues subsidiados a nivel federal, y como somos en bloque requieren de tiempo en tiempo que el gobierno de Puerto Rico recalibre esas fórmulas para asegurarse que los fondos pues den para cumplir esos propósitos. El PAN en cifras, mira, pues es cerca de 2.9 billones, en mal español, cerca de 2.900 millones de dólares en el español correcto de transferencias federales que se asignan a este programa. ¿Y quiénes participan? Pues participan cerca de casi 1.270.000 personas. Eso es cerca de 730.000 familias para un beneficio aproximado de 188, 189 dólares por persona de manera mensual. Una ayuda modesta, obviamente toda ayuda es buena, pero tampoco es un programa que va a sacar de la pobreza a las personas beneficiadas. Y esta ayuda, tal cual como dije al comienzo, pues es una ayuda que crea grandes polarizaciones en la isla, que hay quienes creen que esto puede representar tal vez una intervención indebida del Estado para aquellos que son un poco más conservadores a la hora de plantear cuál debe ser el rol del Estado en la economía y en la sociedad. Hay otros que creen que fomenta la vagancia de alguna manera u otra, que no impulsa a que la comunidad o un renglón de la comunidad sea más productiva. Hay quienes creen que es una manera inequitativa de distribuir los dineros del gobierno, que gran parte de estos fondos pues son pagados por contribuyentes en los Estados Unidos, siendo una transferencia federal. Así que un programa que genera grandes polarizaciones también tiene unas repercusiones a nivel privado. Por ejemplo, una persona que posea un supermercado, probablemente el 70-80%, hay una gran probabilidad que el 70-80% de sus ventas provengan de personas que compran sus alimentos utilizando la tarjeta de la familia. Así que también crea un vínculo y una dependencia de parte del sector privado de este tipo de programas. Que cuestionarnos, ¿verdad? Personas que dicen no dependo del gobierno, pero tienen un negocio que gran parte de su clientela pues son beneficiarios de este programa, pues ciertamente tiene un vínculo casi directo de su economía individual con estos programas de gobierno. Y son unas discusiones que pudiésemos estar día planteándonos y no pretendo que el episodio sea para ese tipo de discusión, aunque se inserta
esa curiosidad, pues santo y bueno. Pero objetivamente, pues es un programa que ayuda a los sectores tal vez más pobres en Puerto Rico. ¿Cuáles son sus defectos? Mira, el primero es que Puerto Rico establece las reglas a través de un bloque un bloque de dinero, y esto establece unas limitantes. No es un programa que necesariamente se puede evolucionar muchísimo, porque evolucionarlo, hacerlo más amplio, pues básicamente requeriría más fondos, y si se le adjudicarían más fondos, tendrían que ser de fondos estatales, porque literalmente el Congreso lo que asigna es $3,000 millones, por dar un ejemplo, y eso es lo que envía a Puerto Rico, y Puerto Rico es que establece unas reglas, claro, con cierto grado de supervisión, pero circunscrito a esos $3,000 millones. De igual manera, siendo una asignación más pequeña que lo que sería el SNAP, pues separa a Puerto Rico de lo que es un programa similar o lo que se ve en los otros estados de la nación. Incluso le quita cierto grado de movilidad. Un puertorriqueño que sea participante del PAN no se podría desplazar a través de los estados y beneficiarse del programa, tal vez como se ve en otros estados donde hay cierto grado de movilidad y la persona pudiese utilizar estos beneficios entre jurisdicciones. Puerto Rico, teniendo una asignación más insular, pues lo separa de lo que es el comportamiento a nivel nacional. Y esa parte es crítica reconocerla. ¿Qué beneficios traería el SNAP? Número uno, pues traería cerca de $1,000 millones, lo estamos viendo en la gráfica. ¿Cómo cambiaría la ayuda? Pues básicamente aumentaría por $1,000 millones más el programa. Esta cifra, aunque es importante, y aquí es donde viene la discusión simplona a nivel federal, por ejemplo, yo quisiera que la clase política en Puerto Rico, sería mi deseo para yo sentirme representado, sería mi deseo que cuando discutan estos programas y discutan los asuntos que afectan a los puertorriqueños y esta visión de Puerto Rico de cara al futuro, pues sea un poco más sofisticada. Porque a veces me llevo la sensación de que ciertos líderes que persiguen la estadidad para Puerto Rico, cosa que respeto y puedo hasta simpatizar en muchas instancias, la persecución de la igualdad de derechos como ciudadanos americanos, definitivamente uno a veces lo escucha y dice la estadidad para lograr la paridad de Medicaid y el SNAP. Y eso está bien, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve en cifras, realmente no son cifras que vaya a cambiar dramáticamente la actividad económica en Puerto Rico. Y yo desearía ver ese liderato, pues pensando un poco más fuera de la caja, porque a veces uno se lleva la sensación, y es lo que en muchas instancias me hace sentir falto de representación del liderato político, porque se quedan en estas discusiones. Y lo vamos a ver acá. El SNAP representa $1,000 millones más en asignación de presupuesto a nivel federal, pero ¿qué son $1,000 millones en la cantidad de millones de dólares a nivel económico que genera Puerto Rico en su Producto Interno Bruto? Pues, es una fracción ínfima. Si bien es cierto que hay personas que se van a ver beneficiadas y van a haber comercios que se van a ver beneficiados, y vamos a ver más adelante, el programa tiene sus virtudes. La verdad es que no va a ser suficiente para verdaderamente transformar a Puerto Rico y que continúe un progreso económico y social a poder convertir a Puerto Rico en una jurisdicción que compita con los estados y con el resto de la ciudadanía. Ya viendo que el SNAP representa $1,000 millones más y viendo que se integra un poco más a lo que se ha visto a nivel nacional, quiero ir a una pausa para luego explicar un poco más los detalles
Así que vamos a esa pausa y regresamos en breve. Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube. Bienvenido a este segundo segmento de nuestro séptimo episodio del Cuadre. Estamos hablando de la polarizante tarjeta de la familia, esta famosa tarjeta del PAN, por su sigla en español, y de la propuesta eternamente discutida por el liderato de Puerto Rico de esa transición del PAN a lo que sería la ayuda suplementaria, esa ayuda nutricional suplementaria, el famoso SNAP. Ya vimos en el segmento anterior que la tarjeta del PAN pues tiene un limitante, que es un bloque de 3.000 millones de dólares, aproximadamente 2.900 millones para ser exactos, que se le asigna a los puertorriqueños, que cerca de 730.000 familias se ven beneficiadas con el programa tal cual como representa, que esto representa también un segmento bien importante de las personas que venden alimentos como los supermercados, ya que en algunas regiones, algunos supermercados, gran parte de sus ventas provienen de participantes del PAN y de gran parte de las polarizaciones en esa discusión pública sobre esta tarjeta. Ya habiendo discutido que la ayuda del SNAP representaría un aumento de 1.000 millones de dólares, que va a ser sustancialmente más que lo que anticiparíamos que sería aumentos bajo el programa del PAN, yo creo que hay que hablar también de otros aspectos que afectan esta ayuda y cómo evolucionaría. Yo creo que la gran diferencia del SNAP al PAN, ya vimos que aunque económicamente es 1.000 millones, que es casi una tercera parte más de asignación federal, poniéndonos en el contexto de la economía de Puerto Rico, pues ciertamente no necesariamente va a atender todos esos retos económicos y sociales que estamos enfrentando. Pues santo y bueno, toda ayuda es buena, pero en cierto sentido apostar a que esto y el pareo del Medicaid va a resolver nuestros issues como sociedad, pues se queda insuficiente, porque tenemos una responsabilidad como puertorriqueños de hacer mucho más por nuestra isla. Otro de los aspectos de cómo cambiaría el SNAP es que las reglas
fomentan que los participantes trabajen. ¿Por qué digo esto? Porque el SNAP presenta, este programa que opera en los otros 50 estados, básicamente le pone ciertas cortapisas a las ayudas a personas de 18 a 54 años, cuando son personas que en teoría pues son productivas, están en todas sus capacidades físicas y mentales de poder trabajar, pues básicamente limita el tiempo de ayuda. De igual manera, el SNAP fomenta a un mejor acceso alimentario a los participantes, lo cual ayuda a la salubridad pública. Mientras mejor alimentación, pues probablemente menos cuidado médico o menos costoso va a ser el cuidado médico de ese paciente. Que nos lleva a uno de los temas discutidos en las pasadas semanas del Cuadre. Pues mientras mejor se alimenta la gente, menos demanda de servicios de salud, y uno de los servicios de salud más débiles ahora mismo por falta de demanda es los hospitales. Así que si se implementara el SNAP como la sinergia que tiene en cuanto a la salud, pues provocaría o aceleraría aún más esos cambios que se tienen que dar al sistema como consecuencia de la falta de demanda, tal cual como pudimos comprobar hace unas semanas en este programa. Así que vemos una transformación no tan solo monetaria de 1.000 millones más, sino que fomenta el trabajo. En Puerto Rico se proyecta que de 730.000 familias que pudiesen participar de este programa, aumentaría a 890.000 familias. Aunque el promedio probablemente se quede igual. Un ejercicio que hice fue comparar la ayuda promedio del PAN en Puerto Rico versus el SNAP a nivel federal, y me di cuenta que se quedaba más o menos similar. Y yo, contra tanto cambio y revertir para que la ayuda promedio por persona sea similar, y investigando un poco más y profundizando, es que yo creo que pudiéramos concluir que la ayuda del SNAP ayudaría a más familias, pero de una manera más suplementaria, en el sentido en que el uno trabajar no necesariamente te va a desvincular de recibir cierto grado de ayuda. Recibiría una ayuda cada vez un poco menor, ¿verdad?, por los ingresos que uno va generando, pero se integra mejor a llevar a esa persona a la clase trabajadora de Puerto Rico. Puerto Rico, siendo una de las jurisdicciones en Estados Unidos, tal vez la peor en términos de su tasa de participación laboral, que a duras penas supera el 40%. Este tipo de programa, pues yo creo que forzaría de alguna manera u otra, adjudicaría, ¿verdad?, su granito de arena en fomentar que más personas trabajen y que no se vean penalizadas por salir a la calle a trabajar. Y si combinamos esto con el crédito por trabajo ya implementado en Puerto Rico, más el crédito por hijo, pues muchas familias de escasos recursos que estén laborando, pues van a tener cierto grado de ayuda del gobierno que va a fomentar que no se salgan de esa clase trabajadora. Además de que yo creo que obligaría a formalizar las personas que actualmente trabajan, porque, vamos, yo no me chupo el dedo. Yo estuve 7 años en el Departamento de Hacienda y vi muchísima información. Que yo nací una noche, no nací anoche. ¿Y por qué digo esto? Yo no me como el cuento de que una parte significativa de los beneficiarios del PAN literalmente no trabajan y están esperando a recibir el cheque. Muchos de estos participantes trabajan por debajo de la mesa. No digo que necesariamente en el crimen organizado, en el narcotráfico. No digo eso. Muchos de ellos trabajan de manera informal, lo que se conoce como por debajo de la mesa, suplementando las ayudas del gobierno con los oficios que llevan de manera al margen de la ley. Y este programa yo creo que fomentaría a que más personas sean honestas, que patronos sean honestos, que personas sean honestas y reciban los ingresos de una manera más formalizada. Así que tiene un elemento de formalización de la economía que yo creo que pone su grano de arena en seguir desarrollando y sofisticando la economía de Puerto Rico.
Ahora bien, esto no viene sin ningún costo. Y la ayuda del SNAP requeriría que el gobierno tenga que incurrir más en gastos administrativos de este programa. ¿Por qué? Porque es un programa mucho más sofisticado. Ya vimos que se integra con la educación, que se integra con la salud, que se integra con la economía, que la fórmula es más sofisticada porque personas que generan ingresos no necesariamente quedan desvinculadas del programa, sino que sus ayudas se van reduciendo, que personas que no están trabajando se les podría paralizar el beneficio si no cumple con los requisitos asociados al programa. Pues hay unos estudios a nivel federal que reflejan, y yo creo que estos estudios del 2021, capaz que sea un poquito más, que los costos administrativos del PAN actualmente son cerca de 60 millones, esto aumentaría casi 400 millones de dólares, un poquito más de 400 millones de dólares en ayuda. Y que típicamente estos costos administrativos se dividen entre mitad gobierno federal, mitad el gobierno estatal. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar 200 millones de dólares de fondos estatales para ayudar a administrar este programa? Y que ya se anticipa que el gasto administrativo puede llegar a esa cantidad y que los costos de implementación, vamos a ver un poquito más adelante porque esto toma años en poder implementar, van a aumentar en decenas de millones de dólares. Con una tendencia a nivel del gobierno, y esto me lleva a las primeras discusiones, hemos trepado tanto el gasto público en Puerto Rico en común acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal que ya casi no tenemos margen de transformación, ya sea para reducir los impuestos que se le cobran a los puertorriqueños o para invertir esos dineros en otras actividades tal vez más productivas y que representen una transformación a nivel social. Nos hemos dedicado a tratar de preservar el gobierno tal cual como lo tenemos o como lo llevamos corriendo de unos años para acá y nuestro ejercicio presupuestario yo creo que se puede resumir en eso, porque en Puerto Rico solo hay dos políticas públicas honestas, que los cuerpos políticos se ponen en común acuerdo e incluso arrastran a la Junta o la Junta los arrastra a ellos, o se arrastran simultáneamente a defender dos cosas: la empleomanía del gobierno, no están dispuestos a evaluar quién es productivo o improductivo, un sistema más de meritocracia. La meritocracia pues básicamente evaluaría el desempeño de los empleados y se tomarían decisiones para evolucionar y que se mantenga el mejor talento posible. Y número dos, el pago a pensionados, que ciertamente yo no digo que tiene que haber una reducción del pago de los pensionados, pero sí hay programas en el gobierno, sistemas de pensiones que se han distribuido de una manera muy inequitativa. Hay pensiones, por dar un ejemplo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, algunos pensionados que generan unos dineros de pensiones que nadie en el sector privado pudiera aspirar a generar. Esas inequidades nadie las toca y son inamovibles para los cuerpos políticos. Pues esas dos determinaciones de política pública que incluso van por encima de la educación, que va por encima de la seguridad, que va por encima de las políticas energéticas de Puerto Rico, ciertamente nos traen a debatirnos cómo vamos a subsidiar el costo administrativo asociado a tener el SNAP. Esa incógnita, al día de hoy, pues no necesariamente tiene alguna explicación lógica de parte de nuestros cuerpos políticos. Así que el SNAP ya vemos que es mucho más caro para implementar y también los años, esa hoja de ruta de implementación. Vemos el proyecto que presenta el comisionado residente, pues adecuadamente pues presenta un proyecto que presenta un proceso de implementación, porque esto no puede ser de la noche a la mañana. Esto tomaría años, nada más en el marco de legislación y reglamentario, esto pudiese tomar 2 años en el proceso, y la planificación y el diseño pudiese tomar desde ese primer año hasta 4 o 5 años. El desarrollo de los sistemas de información, el Departamento de Hacienda implícitamente pues llegó a administrar
los recursos que se utilizaban para la administración de esa tarjeta del PAN es altamente complejo a nivel del PAN, que es un programa más simple, pues a nivel del SNAP, donde incluso probablemente tengamos que integrarnos al resto de los estados para que haya esa movilidad disponible del participante de una jurisdicción a otra, que los participantes que lleguen de estados a Puerto Rico puedan utilizar la tarjeta y que las personas que van de Puerto Rico a los estados puedan utilizar esa tarjeta de manera inversa. Pruebas que se tienen que hacer, adiestramiento de personal y obviamente toda esa transición toma años. El proyecto prueba un espacio donde reconoce que en el 5º año es que se comenzaría a implementar el SNAP y que de ese 5º a ese 10º año pues sería un proceso de implementación del SNAP por fases y evaluando los resultados. Pero lo que voy es que esto es una década y no hay quien nos los despinte en el proceso. Teniendo experiencia a nivel de gobierno, probablemente esta implementación probablemente tome un poquito más de los 10 años y habrá uniformidad política que ocurre si se comienza bajo la administración actual, pero después viene unos resultados eleccionarios donde llegan unos nuevos líderes, cuál va a ser la continuidad de la implementación de ese programa, los empleados de confianza que estén implementando ese programa, los contratistas, esa gerencia, ese cuerpo burocrático de carrera que se queda allí, qué autonomía va a tener para poderlo implementar. Son muchas incógnitas a nivel operacional que me encantaría que se discutiera de la manera que se debería discutir a nivel local, pero lo que vemos un segmento en las polarizaciones, un segmento que persigue la estadidad, vendiéndolo como si fuera el gran desarrollo social de Puerto Rico y uno de los 2 o 3 determinaciones de política pública que van a corregir todas nuestras dolencias como sociedad, vis a vis el otro segmento de la población que tal vez lo ve como un programa que fomenta las inequidades económicas, improductivas, que nos hace dependientes de los Estados Unidos. Todas estas discusiones polarizantes que a mí me entristecen muchísimo, porque no va a la médula de lo que debería ser una verdadera discusión de administración pública. Y lo que no cuadra, francamente, hambre, no importa dónde sea. Tener un sistema inequitativo y desigual con el resto de la nación norteamericana, pues ciertamente algo que a mí no me cuadra. Tampoco me cuadra que presenten esta solución como si nos fuera a resolver los problemas de Puerto Rico en la inmediatez, cuando sabemos que toma 10 años de implementación. Eso no me cuadra. Y obviamente la capacidad que tiene el gobierno de poder implementar ideas que trascienden cuatrenios. Cuando vemos lo volátil que ha sido el espectro político en Puerto Rico, lo estamos viendo en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, donde hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de gerencia y de repente hoy gente en Cupey no tiene agua. Pues, imagínense con este proceso de la tarjeta del PAN. Y el hambre debería de ser hambre donde sea. Yo creo que este programa ayudaría muchísimo, ¿verdad?, a seguir sofisticando las bondades de tener un programa de gobierno que tenga la empatía de ayudar a los sectores más vulnerables, mientras sigue impulsando que estos sectores vulnerables se vayan integrando progresivamente a la fuerza laboral de la jurisdicción. Obviamente yo veo con buenos ojos la transición del PAN al SNAP, pero reconozco que Puerto Rico requiere decisiones mucho más abarcadoras que exclusivamente circunscribirnos a la paridad del Medicaid y a la paridad del SNAP para lograr que Puerto Rico sea una jurisdicción donde las personas lo vean como su hogar y que de alguna manera u otra paremos el sangrado de la emigración. Vamos a una tendencia irreversible de llegar a ser una jurisdicción con 2.600.000, 2.500.000 personas. Una isla que se perfilaba que iba a llegar a los 4 millones de habitantes. Y todavía no entendemos la magnitud del problema. La falta de acceso a hogar,
lo costoso que está haciendo vivir en Puerto Rico y la emigración en la pasada década de los sectores más productivos de Puerto Rico básicamente han desangrado y han básicamente destinado a Puerto Rico a un lugar de pobreza y poca productividad. Yo quisiera decirles que Puerto Rico va a un camino donde no haya cada vez una separación aún más marcada entre los sectores productivos y los sectores más vulnerables de Puerto Rico. Pero si seguimos manteniendo las discusiones simplonas, pues ciertamente esa tendencia no se va a revertir. Esa es mi opinión. Si les gustó este episodio, opriman la campanita, denle like, comenten, participen en la discusión en los comentarios de los clips que se suben en las plataformas digitales de Jugando Pelota Dura y nos vemos en la próxima. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.